Hay experiencias extraordinarias en nosotros los seres humanos que son tan repetitivas y se vuelven tan ordinarias que solamente cuando nos faltan es que las empezamos a darnos cuenta de lo extraordinario que esto es. Por ejemplo, en este año hemos sido muy sensibles a la respiración y al oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? No lo teníamos tan claro, tan presente en nuestras mentes, pero de repente el oxígeno se empezó a volver algo vital, cuando siempre ha sido vital. Pero la enfermedad nos hizo ver cómo sin el oxígeno simplemente no vivimos. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, ay, qué bueno que hay oxígeno el día de hoy? Pues nadie. Es algo extraordinario que es tan cotidiano que de repente dejamos de admirarnos de él. El Espíritu Santo, esta fiesta que celebramos de Pentecostés, que es la venida o el descenso del Espíritu Santo sobre los corazones de los discípulos, es algo parecido. Pareciera que ser cristianos es algo que se puede ser por tradición. Es decir, ser cristiano es creer en un conjunto de doctrinas, vivir un conjunto de normas éticas o morales y celebrar algunos ritos que le llamamos sacramentos, que son 7, que se le juntan algunas devociones. Doctrina, moral, rituales, tenemos un paquete completo para una religión y entonces decimos, pues claro, yo conozco más o menos lo que dicen los 10 mandamientos, vivo más o menos como dice la iglesia que he de vivir y celebro más o menos de vez en cuando la misa, ¿verdad? Y entonces me puedo decir cristiano católico. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es algo mucho más grande. Como diría alguna vez el Papa Benedicto, que la religión de un libro. Los judíos tienen la Torá, los musulmanes tienen el Corán, los católicos tenemos, o los cristianos tenemos la Biblia, entonces dicen, pues es la religión que sigue la Biblia. No, nosotros no seguimos un libro, unas doctrinas o una moral. Los cristianos somos aquellos que nos hemos identificado con la vida de un Mesías, de un hombre que se ha presentado como Dios. Y le hemos creído. Este hombre es Jesús. Y nosotros admiramos tanto esta persona que decimos, yo quiero seguir sus pasos. Por eso en el seguimiento de Cristo se entiende después las opciones éticas o morales que tomamos. No es por la moral, no es porque es parte de la ley natural, es porque es Jesús. Es Jesús a quien seguimos. Así pasó con los apóstoles. ¿Qué era lo que les sorprendía a los apóstoles? Su sabiduría, su fuerza, su capacidad de sanación, su capacidad de ver las cosas de manera distinta. Y decían, este hombre es distinto, es un ungido de Dios. Como le dijo Andrés a Pedro, hemos encontrado al ungido. Ven, vamos a seguirlo. En el fondo del cristiano tiene que haber una admiración por una persona. Esa persona es Jesús. Cuando no es así, entonces somos cristianos por tradición, ¿verdad? Que tristemente hasta esto se está perdiendo el día de hoy. Pero en el fondo yo creo que es esto. No terminamos de transmitir esta experiencia de admiración por esta persona que nosotros creemos y sabemos que es el mismo Dios hecho hombre. Ahora, no bastaría querer creer en Jesús. No bastaría querer seguir a Jesús. Los apóstoles lo intentaron.
y fracasaron. ¿Por qué digo que fracasaron? Porque ahí estuvieron detrás de él 2 o 3 años, según cada quien fue llamado, pero cuando vino el momento de la prueba, ¿qué pasó? Todos salieron corriendo. Dijeron, sí, seguimos a Jesús. Para multiplicar los panes, encantado, lo sigo. Para sanar enfermos, con mucho gusto. Para callar a los fariseos con su sabiduría, yo soy el primer discípulo de ese maestro. Pero para morir en la cruz, no, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que Dios lo acompañe a la cruz. Y los discípulos fracasaron. Es un hecho, ¿eh? Por eso, hoy en el Evangelio escuchamos que dice, estaban de noche, con las puertas cerradas, porque tenían miedo. 3 signos muy interesantes. Su corazón, no olvídense físicamente dónde estaba, su corazón estaba de noche, no veía. Y sus puertas estaban cerradas. Y todos estaban temerosos. No entendían qué había pasado. Si ellos seguían al Mesías, ¿cómo pudo haber muerto en la cruz? Jesús les había advertido, vendrá el Espíritu Santo y les explicará todo. Vendrá el Espíritu Santo y les hará recordar todas las cosas que tienen que recordar. Vendrá el Espíritu Santo y hará de ustedes un pueblo santo. Y así sucedió. Jesús resucitó. Aquí tenemos 2 experiencias del Espíritu, una a través de Jesús, que les dice reciban el Espíritu Santo, y otra cuando ya había ascendido, que escuchamos en la primera lectura. Pero aquí el hecho es, les faltaba, además de su voluntad y su admiración, la fuerza del Espíritu. Nosotros somos seguidores de un Dios que se hizo hombre gracias a la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo cambió las cosas. Aquellos que no podían, es más, Pedro no podía ni sostener su palabra de creer en Jesús ante una anciana. Y perdón, no hablo mal de las ancianas, pero dirías tú, ¿qué mal le puede hacer esta anciana? Bueno, ante una anciana le dijo, no, yo no creo en Jesús. Y después del Espíritu Santo, de que descendió el Espíritu Santo, Pedro se para, no frente a una anciana, frente al Sanedrín, y les dice, ustedes mataron al Mesías, al ungido de Dios. Y cuando le dicen, si no te callas te vamos a matar, les dijo, primero obedezco a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó en Pedro? ¿Qué lo cambió? Fue el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que ha suscitado y que ha formado esta comunidad de seguidores de Jesús. Jesús dio su testimonio, pero para creerle y seguirlo necesitamos de su Espíritu. Y por eso decía al principio, a veces nos acostumbramos, pero cada vez que nosotros nos hincamos con fe en la Eucaristía, cada vez que nosotros decimos creo en Dios, cada vez que nosotros decimos con fe, Padre nuestro, hágase tu voluntad y venga tu reino, si lo decimos con fe y lo queremos y lo creemos y lo queremos con el corazón, es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado a decirlo. Y como el oxígeno, cuando lo tenemos, ni nos damos cuenta, es demasiado ordinario. Pero cuando lo perdemos, no sabemos cómo creer. No sabemos cómo seguir a Jesús, ni cómo admirarlo, y menos cómo anunciarlo. Queridos hermanos y hermanas, somos una comunidad del Espíritu, una comunidad carismática. Y a veces se nos olvida esto. Y cuando se nos olvida, nos queremos aferrar a nuestras instituciones, a nuestras maneras de realizar nuestros ritos, de profesar nuestras doctrinas, de vivir nuestra moral, y se nos olvida. Es el Espíritu el que suscita esta comunidad. Y es bien curioso este Espíritu, porque lo único que no se le da es la uniformidad. Él genera una comunidad donde cada uno tiene carismas diferentes, donde cada uno sigue a Jesús de una manera muy peculiar. Díganme ustedes,
¿El Espíritu Santo iluminó a Pedro para comenzar el anuncio de la buena nueva? Sí. ¿El Espíritu Santo iluminó a Pablo para comenzar a predicar a los paganos? Sí. ¿Y por qué a Pedro no lo iluminó para que predicara a los paganos? Pues porque a cada uno le da un don distinto, un carisma distinto y una misión distinta. Y entonces ahí estamos siempre peleándonos dentro de la iglesia. Hablamos en estas semanas o meses de la polarización que tristemente estamos viviendo como sociedad, pero a veces también la tenemos dentro de la iglesia. Porque no podemos comprender que el Espíritu Santo forma una comunión desde la diversidad. Esa es la belleza de nuestra iglesia. Todos seguimos a Jesús, esa es nuestra piedra de toque. Todos seguimos sus pasos, pero la manera de anunciarlo, de vivirlo y de seguirlo, lo hacemos de manera diversa. Cuando aprendamos a entender eso, nos maravillaremos de lo que significa esta fiesta de Pentecostés. Es la fiesta que ha iniciado, ha puesto en acto, por decirlo de una manera, al cuerpo de Cristo. Al meditar esto, a mí se recordaba esta lectura del Génesis, donde dice que Dios formó al hombre de barro, dice, estaba el barro ahí, no se podía mover, dice, y después infundió su espíritu sobre él y tomó vida. Bueno, los apóstoles y los seguidores de Jesús eran como ese cuerpo que estaba muerto. Ya estaba formado, Jesús lo había formado, pero le faltaba la vida. ¿Quién le dio la vida a ese cuerpo? El Espíritu Santo. A veces es difícil asimilarlo porque lo vemos como paloma, lo vemos como fuego, lo vemos como viento y como que son signos que antropológicamente no sabemos cómo ubicar dentro de nosotros. A mí me gusta más como el aliento de vida. Es la vida que llevamos dentro, que nos permite voltear al cielo y decir, Padre. Es la vida que Él suscita en nuestro corazón, que nos permite contemplar un pedazo de pan sobre el cual hemos nosotros hecho la oración y la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y decir, Jesús. Ese es el Espíritu Santo, que nos da la fe, que nos da la inteligencia y el entendimiento de este misterio divino. Termino con esto. Hemos tenido este cirio encendido, bueno, y un cirio en cada iglesia encendido por la Pascua. Son 50 días de Pascua, de la resurrección al día de hoy. Y el día de hoy se va a apagar. Se va a aprender solamente en los bautismos, pero en las misas diarias o en las misas dominicales ya no lo van a ver aquí. Este es signo de Cristo resucitado. El cirio se apaga, pero ahora nosotros somos esos cirios. Nosotros tenemos que ir, guiados por el Espíritu, a iluminar el mundo, a decirles que vale la pena seguir a Jesús y creer en Jesús. Eso, hermanos y hermanas, no lo podremos hacer si no llevamos la llama del Espíritu en nuestro interior. Es un don que Dios nos regala, que los invito a agradecerlo y también a vivirlo con responsabilidad. Que sea Él, pues, quien con su fuerza, con su fuego, con su viento, con su aliento, nos ayude a cada uno de nosotros a ser testigos del resucitado y a convertirnos en estos cirios que iluminan nuestro caminar y el caminar de los demás con la luz del Espíritu. Que así sea.